Días a todos, chicos y a todas. Vamos a arrancar hoy con otras reacciones de los compuestos carbonílicos, que son las reacciones que vamos a llamar bia-enolatos. Haremos un breve repasito de lo que vimos la clase anterior. Yo les puse el cuadrito arriba, donde tenemos la adición nucleofílica de aldehídos y cetonas, que es exactamente la misma que ustedes vieron la clase pasada. Fíjense que tenemos la posibilidad de adicionar un nucleófilo cargado negativamente directamente al carbono carbonílico, ¿no es cierto? O podría ser un nucleófilo neutro, como vimos en el caso del amoníaco y sus derivados. También vimos que en el caso de los ácidos carboxílicos y sus derivados, primero ocurría la reacción de adición nucleofílica y luego, como el grupo que está unido al grupo carbonilo, en el caso de los derivados de ácidos, generalmente es un buen grupo saliente, lo que sucede es que sale el grupo saliente y luego tengo un compuesto donde también tenemos el grupo carbonilo. Sería una reacción de adición-eliminación. Recordemos las condiciones que tenía que cumplir para que pueda salir este grupo saliente. Recordemos que los mejores grupos salientes son las bases más débiles, por lo tanto, recuerden que tiene que haber una relación de basicidad entre el grupo saliente y el nucleófilo que entra, o sea, este tiene que ser más básico porque si no, no va a ocurrir la posterior eliminación. Hay otras reacciones que presentamos la clase anterior y que no vimos, que son las reacciones de sustitución en alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es el carbono vecino al carbono carbonílico. Acá sigue la cadena carbonada, ¿verdad? Y el primer carbono que está al lado del grupo carbonilo es el que llamamos carbono alfa, el que sigue beta, etc. Entonces, vamos a ver hoy reacciones que ocurren de sustitución, pero que esas reacciones de sustitución que ocurren por la presencia del grupo carbonilo, porque si no, no van a ocurrir, se llaman reacciones de sustitución en alfa, y son reacciones que ocurren vía el tautómero enol. Nosotros el año pasado presentamos la tautomería cetoenólica, si bien no la vimos en profundidad, pero ahora vamos a repasar todo lo que es enol y enolato. Y también la clase próxima vamos a ver las reacciones de condensación del grupo carbonilo. Fíjense qué extensa y qué rica es la química del grupo carbonilo. Lo que les pido es que cualquier cosa que no entiendan, me interrumpan y me pregunten. Acá tenemos un repasito de la tautomería cetoenólica. Recordemos que el tautómero ceto, cuando tenemos un hidrógeno en alfa, se puede convertir rápidamente en el tautómero enol. Esta flecha que tienen acá no es representativa de la realidad. Acá lo que ocurre es que siempre el equilibrio está más desplazado hacia la forma ceto. Este es un equilibrio rápido, muy rápido, entre el tautómero ceto y el tautómero enol. Serían, si ustedes los miran, son isómeros constitucionales, ¿no es cierto? Pero el tema es que se interconvierten tan rápido que no puede existir uno y otro. Por eso se llama equilibrio tautomérico, porque ambas especies están presentes en el equilibrio. Y eso se debe a que es un equilibrio rápido, precisamente, ¿no es cierto? Si hablamos en términos energéticos, la forma ceto es siempre más estable que la forma enol, como dijimos recién, pero esto equivale, la diferencia de estabilidad, a 45 a 60, depende del caso, kilojoule por mol. Depende del caso porque hay factores que estabilizan el tautómero enólico. Entonces, cuando ese tautómero está más estabilizado, la diferencia energética es menor, y cuando no está estabilizado, la diferencia es mayor. Por eso es que decimos entre 45 y 60 kJ por mol. Recordemos que el doble enlace del carbonilo es más fuerte que el doble enlace carbono-carbono. La cantidad de enol presente en el equilibrio, entonces, es bastante pequeña cuando hablamos de aldehídos y de cetonas simples. Fíjense, eso lo podemos ver observando el pKa. Acá tenemos un éster. El pKa de este hidrógeno, ¿no es cierto?, de este hidrógeno, sea
estamos hablando de arrancar este protón, es de 25. En este caso, que es la acetona, es de 20. En este caso, el aldehído, 17. Y fíjense cómo baja cuando tenemos dos grupos carbonilos. O sea, este hidrógeno que está entre dos grupos carbonilo baja drásticamente su pK. Lo mismo pasa acá, 10,7, 9,4, 8,9 o 5,9. Acá tienen un ejemplo. Por ejemplo, esto lo habíamos visto el año pasado. Si ustedes tienen la ciclohexanona, en el equilibrio vamos a tener un 99,999% de la forma ceto y un 0,0001% de la forma enólica. O sea, está absolutamente desplazado hacia la forma ceto. Esa pequeña cantidad de enol es detectable por métodos espectrométricos. Por eso es que nosotros sabemos que está presente ese tautómero. Lo mismo en el caso de la acetona, fíjense, 99 fíjense cuántos 9, ¿no? O sea, acá teníamos 3 9 y acá tenemos 6 9. O sea, me estoy tratando de que ustedes entiendan de que la diferencia radica en que este enol debe ser más estable que este. ¿Mm? Hay diversas causas que estabilizan el enol. Una de ellas es la sustitución, por ejemplo. Los enoles más estables son los más sustituidos, lo cual va de la mano con lo que nosotros aprendimos de los dobles enlaces, que ¿se acuerdan cuando estudiamos alquenos? Los alquenos más estables eran los más sustituidos. Y otra estabilidad también ocurre por formación de puentes de hidrógeno interno, como es el caso de cuando tenemos este hidrógeno entre dos grupos carbonilos. Fíjense que al formar el tautómero enol, se estabiliza este enol porque forma puente de hidrógeno, este hidrógeno con el oxígeno del carbonilo vecino. Por lo tanto, aquí el enol es mucho más estable, ¿no es cierto?, que en cualquiera de los casos anteriores. O también, si nosotros tenemos esta acetona, prácticamente en este caso no vamos a tener nada de la forma ceto. ¿Por qué? Porque el enol es el fenol, que es aromático. Entonces lo voy a tener 100% como enol, no voy a tener forma ceto. Eso para que ustedes vean que no es un dogma de decir sí, 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 siempre es más estable el tautómero ceto. Yo tengo que hacer un análisis de cuál es el enol correspondiente, ¿verdad? O también puede suceder que ustedes tengan una acetona asimétrica, como en este caso, que es la 2-butanona, y tienen la posibilidad de tener dos enoles, este enol y este enol. Como yo les dije hace un ratito, siempre el más estable es el más sustituido. Entonces podemos inferir que este enol va a ser más estable que esto. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Nadie tiene nada para consultar? Chicos, me están escuchando, ¿no? Pregunta, si yo me quedó una duda, creo que no la llegué a Dime. entender todo. ¿Por qué era el caso del ciclo, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo? Porque ahí se Sí, daba que era más estable que... que acá tenés 3 nueves y acá tenés 6 nueves, decís vos. claro, Y bueno, pero tiene que ver también con, primero, con el ciclo, ¿no es cierto? Que digamos que un doble enlace endocíclico está más favorecido que un doble enlace exocíclico en este caso. Por eso es un poquito, exocíclico quiere decir afuera del ciclo, ¿no? Este es un poquito más estable. Y por otro lado es más sustituido, porque fíjate que acá en este enol te quedan dos hidrógenos, ¿sí? Y acá te queda un hidrógeno y este grupo R. ¿Quién es Jonathan que preguntó? sí, 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 yo, ¿Viste? Todavía te conozco la voz. claro, claro. ¿Entendiste? Y ahí se me aclaró un poco. Bien. Ahora vamos a ver a qué llamamos enolato. Nosotros vamos a llamar enolato a la base correspondiente a la pérdida de ese hidrógeno que llamaríamos enólico. Fíjense que nosotros hace un ratito vimos los valores de pKa, de los aldehídos y la acetona.
Y en general, los aldehídos y las cetonas tienen un pKa que va entre 16 y 20. Entonces, van a reaccionar en presencia de una base fuerte, obviamente, porque no son ácidos, son ácidos muy débiles. Entonces, en presencia de una base fuerte, van a reaccionar para producir el correspondiente anión. Ese anión que se produce cuando reaccionan es el que nosotros vamos a llamar ion enolato. Y además, ese ion enolato que se forma, ustedes pueden observar que se estabiliza por resonancia. Entonces, muchas de las reacciones que vamos a ver, nosotros decimos que ocurren vía enolato porque el intermediario es el ion enolato. Fíjense, vamos a analizar un poquito cómo es el ion enolato. Cuando ustedes tienen el compuesto carbonílico, la hibridación del carbono, digamos carbono alfa, que ya sabemos que este es el carbono alfa, el grupo carbonilo, ¿verdad? Es sp3. Mientras que cuando nosotros tenemos el anión, la hibridación es sp2. Observen que esta sería la estructura de resonancia que hablábamos recién, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos un electrón, acá nosotros tenemos dos electrones, ¿no es cierto? En la estructura de resonancia, el par de electrones está sobre el oxígeno. Conclusión, podemos decir que los iones enolatos van a actuar como nucleófilos. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que el ion enolato como nucleófilo, ustedes cuando observan a simple vista, pueden decir, va a participar en reacciones donde un electrófilo va a poder entrar a este carbono, que son las reacciones que vamos a ver ahora, que son las reacciones de sustitución en alfa. ¿Hasta acá está claro? Chicos. Sí, sí. Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa cuando podemos formar dos enoles diferentes. Yo hoy les dije que generalmente el más estable es el más sustituido. El más estable termodinámicamente es el más sustituido. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando una base reacciona para dar el ion enolato, reacciona con el compuesto carbonílico para dar el ion enolato. Esto que ocurra una u otra va a depender del tipo de base, ¿no es cierto?, que nosotros usemos. Entonces, si nosotros hacemos una reacción donde la formación se hace en condiciones tales de que, si bien que va a existir un equilibrio, o sea, no es una reacción muy rápida, yo permito que se establezca un equilibrio, que era lo que hablábamos hoy del equilibrio cetoenólico, entonces, que se forme uno u otro va a depender directamente de lo que yo les dije hace un ratito, que es de la estabilidad del enol que se forma. O sea, cuando hablamos de estabilidad, dije hoy, hablamos de estabilidad termodinámica. Entonces, se va a favorecer la formación del enolato más sustituido, que es este que está acá. Porque en este enolato, ustedes tienen un sustituyente acá que es CH2R', ¿verdad? Y acá tienen un carbono que tiene también los dos sustituyentes en el doble enlace. Acá tienen dos hidrógenos, no veo. Acá, perdón. Acá tiene este carbono dos sustituyentes. Cuando vamos a este caso, que si ustedes se fijan, este es el enol menos sustituido, porque acá tenemos un hidrógeno y un R'. Acá este carbono tiene los dos R's sustituidos. Y este carbono de acá tiene un hidrógeno y un R'. Entonces nosotros dijimos, el enol es más estable cuanto más sustituido es. Por lo tanto, si yo hago las reacciones en condiciones donde se pueda establecer ese equilibrio, este va a ser el enolato favorecido. A esto se llama control termodinámico. Por eso el título que tienen acá es control termodinámico. Ahora, si yo hago esta reacción en presencia de una base de forma tal que en el enolato se forme rápidamente y de forma irreversible, yo estoy evitando que se establezca un equilibrio entre los dos. Entonces, se va a favorecer el menos sustituido, ¿por qué? Porque es el menos impedido para el ataque de la base.
Por eso a este se le llama control cinético. ¿Se entendió? Todo va a depender de la base que usamos. Vamos a ver nosotros en un ratito ejemplos de estas reacciones. ¿Vamos bien? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre eso? ¿Sería Sí. el que está más ¿Jonathan sustituido otra vez del... u otro? No, no, Mateo. Bien. En este caso sería el que está más sustituido del carbono Del que carbono tiene donde más tenemos el carga. doble enlace. Yo lo que tengo que Bueno, mirar es el doble enlace carbono-carbono. también sería el que ¿Sí? estaría más cargado Acá, negativamente. acá vos tenés Según. este carbono con dos R's. ¿Sí? Y acá tenés este carbono con un R, que es este, y un hidrógeno. ¿Te acordás cuando estudiamos estabilidad de alquenos? Sí, pero no, no mucho. ¿Cómo andamos con orgánica 1? Mal, yo les pedí que repasen, ¿eh? No, no es Sí, una cuestión de electronegatividad, es una cuestión directamente de compensación de ese carbono que está hibridado claro. sp2, ¿sí? No, sí, para eso, Mientras pero no más sabíamos. sustituyentes tengas, más hiperconjugación vas a tener y más vas a compensar esa deficiencia de electrones. También es que no sabía muy bien si era el que estaba más sustituido del carbono enlazado con el oxígeno o si era del otro carbono del doble enlace. No, el Tenés que carbono tenerlo. enlazado con el oxígeno siempre va a estar igual Por eso. generalmente. O sea, vos lo que tenés que mirar es el carbono, en el doble enlace carbono-carbono. ¿Sí? Está bien, Y acá los sustituyentes que tengas en el carbono. ¿Está bien? está bien. Sí, sí, gracias. No, por favor, sigan preguntando, ¿eh? Y Y una así se hace. pregunta. Si tenés dos carbonos como ¿Vuelvo atrás? a ambos lados, sí, como en el caso anterior, que tenés un carbono a ambos lados del que está unido al oxígeno. ¿Cuál sería alfa y cuál sería beta? ¿O los dos serían? No, Va a los dos ser son alfa. alfa. Ah, ok. Alfa, alfa prima. Ah, está bien. Gracias. Los dos están en la misma distancia del carbono carbonílico. ¿Sí? Generalmente se nombran como alfa o alfa prima, pero los dos están en alfa. Este carbono está en alfa al carbonilo y este carbono está en alfa al carbonilo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo, gracias. Bien. Entonces, acá les puse un ejemplo donde tienen algo en particular como para hacer más fácil la visualización. Fíjense, ustedes tienen este carbono carbonílico. Entonces, el enol se puede formar para este lado, que tienen este enol, o, perdón, para este lado, que tienen este enol, o para este lado, que tienen este otro enol. Fíjense que este enol, para este lado, que es el azul, tienen en el carbono dos hidrógenos, ¿no es cierto? Acá. Entonces, acá va a tener dos hidrógenos, ¿estamos de acuerdo? Mientras que en este, si ustedes se fijan, ustedes van a tener un sustituyente, un sustituyente R, por lo cual termodinámicamente va a ser más estable que que acá tiene dos hidrógenos. O sea que este sería el enolato termodinámico y este sería el cinético. Digamos que si yo pongo una base como para que reaccione rápida y reversiblemente, se va a formar el que esté menos impedido, porque recuerden que también cuando tiene que ocurrir una reacción, los efectos estéricos son muy importantes. En cambio, si yo doy lugar a que se forme el equilibrio, va a predominar la formación del enolato más estable termodinámicamente. Entonces, haciendo como un resumencito, los enolatos termodinámicos van a ser más sustituidos y más estables. Y entonces van a estar favorecidos por exceso de compuesto carbonílico, por altas temperaturas y por largos tiempos de reacción. Mientras que los cinéticos, que son los menos sustituidos y los menos estables, van a estar favorecidos por bases fuertes e impedidas, ¿sí? Y a bajas temperaturas y a tiempos de reacción muy cortos. Esto ténganlo en cuenta porque después les va a ser mucho más fácil más adelante poder escribir las condiciones en que ocurre una reacción. Esto ténganlo, fíjense, No yo sé, les tengo una marco. pregunta. ¿Perdón? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Por qué las bases fuertes tienen que estar impedidas también? porque vos acá lo que vas a tener es un enolato
fácil, ¿verdad? Si vos tenés Sí, una sí. base fuerte, una base fuerte que no esté impedida, va a ocurrir también la reacción, pero no te vas a asegurar de que vos tengas todo el enolato cinético. Por ejemplo, las bases, también puedes utilizar una base que no esté muy impedida. Por ejemplo, a ver, Diego, recordame el ejemplo ese que daba siempre Titi, No, de podés usar amiduro o podés usar de amiduro, LDA. por ejemplo, que no están impedidos, pero siempre, siempre tienen que ser bien fuertes. Y la temperatura muy baja. Te estoy hablando de que a veces la estás haciendo a menos 70 grados. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que lograr es que no favorezcas el equilibrio, sino que la reacción sea rápida, ¿sí? Y el tiempo de reacción sea muy corto. Porque si vos le das tiempo, se va a establecer el equilibrio. Entonces tiene que formarse rápidamente ese enolato. Generalmente, la base que se utiliza, por eso dice impedida acá, porque ustedes van a encontrar en los libros que la base que generalmente se utiliza puede ser amiduro directamente, como dijo Diego, pero la que más se utiliza es el diisopropilamiduro de litio, que ustedes lo van a encontrar en los libros como LDA. ¿Sí? En cambio, para cuando ustedes quieren hacer el control termodinámico, pueden utilizar como base directamente una amina terciaria en dimetilformamida. Fíjense que esta reacción que está acá, este era el ejemplo de Titi, Diego, y no me acordaba. Ustedes tienen acá esta alfa-metil ciclohexanona, o 1-metil ciclohexanona, ¿no es cierto? Fíjense, se puede formar el enolato para este lado o para este lado. Para este lado es este, y para este lado es este otro. Si ustedes utilizan una base fuerte como el isopropilamiduro de litio, van a tener un 99% del producto cinético. Mientras que si utilizan una base más débil, como una amina terciaria, van a tener un 78% del producto termodinámico. ¿Se entiende, chicos? Esto Sí, ténganlo en sí. cuenta porque les va a servir muchísimo para resolver los ejercicios del seminario. Si ustedes tienen en cuenta esto, no van a tener demasiado inconveniente. Otro detalle, chicos, que quizás está escrito, pero no está lo suficientemente claro como para que sí o sí lo anoten. Cuando ustedes están trabajando con o sea, cuando ustedes quieren formar el enolato el cinético, perdón, ¿sí? Usan cantidades Vuelvo atrás. estequiométricas. Perfecto. Cuando quieren formar el enolato cinético, usan cantidades estequiométricas de base. Ah, sí, eso, ¿Sí? es Porque si bien fundamental. en el termodinámico dice que se usa exceso de cetona, en el cinético no está aclarado que se usa cantidades estequiométricas de base. ¿Sí? Porque una vez que Un ustedes formaron equivalente. el enolato, ya está, ya quedó ese enolato. Entonces eso les da margen para formar el enolato y después hacerlo reaccionar. Ahora ya vamos a ver reacciones hechas con los enolatos y van a ver por qué a veces quiero hacer el cinético o por qué a veces necesito hacer el termodinámico. Perdón. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Podemos seguir, chicos? ¿Entendieron? Sí, sí. Sí, se entendió. Bien. Bien. Acá se les muestra el mecanismo de la enolización, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, tienen dos pasos para la transferencia del protón, ¿no es cierto? No es un proceso de un solo paso en el que el protón sale directamente. Fíjense, en solución neutra esta reacción es muy lenta, pero se puede catalizar con ácidos o con bases. Bueno, en el caso de ser catalizada por ácido, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes saben que el oxígeno del grupo carbonilo, a través de sus pares de electrones libres, es capaz de protonarse. O sea, atacaría al protón teniendo el compuesto protonado. Una vez que nosotros tenemos el compuesto intermediario, digamos, protonado, ¿qué es lo que sucede? Que el agua como base, presente en el ácido que nosotros agregamos, va a atrapar este protón, los electrones forman el enol y tenemos el tautómero enólico, por la remoción de siempre del mismo hidrógeno, que es el del carbono alfa. Si nosotros protonamos acá el compuesto carbonílico, esto se los dejo como inquietud, no se los voy a responder, ¿por qué
es verdad, este hidrógeno es más ácido cuando ustedes tienen el compuesto carbonílico protonado. La pregunta es, ¿por qué, en base a los conocimientos que ustedes tienen, por qué aumenta la acidez de ese hidrógeno con el carbonilo protonado? Y no se la respondas, Diego. Yo no digo nada. Dejalos que piensen un poquito. Si cuando después tenemos tiempo, cuando termino la clase y no lo entendieron, se los explicamos. ¿Estamos? Acá, catalizada por base, vieron que siempre la catálisis básica es como más simple para uno verla, porque directamente la base ataca al protón, entonces este carbono queda con el par de electrones que rápidamente se forma el doble. No es que rápidamente, hay una estabilización por resonancia, donde este par de electrones viene para acá y este viene para acá y tienen el ion enolato en sus dos formas de resonancia. Ese ion enolato que se forma atrapa un protón protonándose el oxígeno y también tienen acá de vuelta el tautómero enólico. Estos son los dos posibles tautomerismos de enolización, en medio ácido y en medio básico. Eso es fundamental porque es la base de todas las reacciones que vamos a ver a continuación. O sea, si entendimos la primera parte, ahora es muy simple. Avísenme si no me escuchan porque, bueno, no sé cómo me van a avisar. No, se Diego, escucha me bien. mandás un mensaje, porque No, me se escucha saltó bien. un cartel que dice su conexión es inestable. No, por ahora vamos perfecto. Hasta ahora vamos perfecto. Sí, Bien. escucha bien. Entonces ahora vamos a ver las reacciones de sustitución en alfa. Recordemos, acá lo tienen puesto, que la posición alfa es el carbono vecino al carbono carbonílico. Entonces lo que va a suceder, yo se los dije al principio, como este carbono va a ser un carbono nucleofílico, cuando se forme el intermediario enolato, ¿no es cierto?, el que se sustituya va a ser un electrófilo, porque, o sea, el que se sustituye es el protón por un electrófilo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que nosotros vamos a poner siempre en las reacciones de sustitución en alfa un electrófilo en la posición vecina al grupo carbonilo. Y esta reacción ocurre a través de un intermediario enol o enolato, dependiendo en qué condiciones estoy llevando a cabo la reacción. ¿Verdad? Entonces, el compuesto que obtengo es un compuesto carbonílico donde en el carbono alfa tiene un electrófilo. Cambié el protón por un electrófilo. ¿Sí? Esta es la reacción general. Entonces, nosotros sabemos que siempre, porque ustedes pueden decir por qué ocurre esta reacción, si el equilibrio tautomérico, como dice acá, favorece la forma ceto. Pero cuando ustedes agregan el electrófilo, la adición de ese electrófilo desplaza el equilibrio, porque con un poquito que se forme del compuesto, ustedes ya lo saben, el equilibrio empieza a desplazarse rápidamente hacia la derecha. Entonces, ese ion enolato en pequeña cantidad que reaccione con el electrófilo, desplaza el equilibrio y obtenemos la formación del compuesto sin ningún inconveniente. ¿Cuáles son las reacciones de sustitución en alfa que nosotros vamos a ver? Bueno, las reacciones de sustitución en alfa que vamos a ver van a ser, en principio, la reacción de halogenación en alfa, o sea, donde cambio un hidrógeno por un bromo, la de alquilación, donde en alfa lo que voy a poner un grupo alquilo, reacción de construcción. Recuerden que toda reacción que alarga la cadena carbonada es una reacción de construcción. O sea, la reacción de alquilación es importantísima en química orgánica, es una reacción de alargamiento de la cadena carbono-carbono. O fíjense que estas reacciones, las vamos a ver en la próxima clase, se llaman reacciones de condensación porque dos grupos carbonilos se unen para formar un compuesto hidroxicarbonílico, que es un compuesto beta-hidroxicarbonílico. Estas las dejamos para después, ahora vamos a hacer hincapié en la sustitución en alfa. Bien, en el caso de la sustitución en alfa vamos a empezar por ver la halogenación. Un ejemplo es la reacción con bromo, que tenemos acá, en ácido acético, en agua, a 70 grados centígrados.
y lo que da es la bromoacetona con un 44% de rendimiento. Y acá vamos a ver evidencias del mecanismo de esta reacción. ¿Se acuerdan que yo siempre hice hincapié en que cuando nosotros hablamos de un mecanismo de reacción, estamos hablando de una propuesta mecanística? No es algo matemático que yo digo, esto es así y se terminó. No. A partir de evidencias encontradas experimentalmente, uno propone un mecanismo. Y en algún momento puede haber una evidencia que me diga, no, ese mecanismo, si bien puede llegar a ser, es incorrecto por tal o tal cosa, o lo puedo mejorar a través de esto por esta nueva evidencia que encontré. O sea, siempre está sujeto a cambios la propuesta de un mecanismo de reacción. Lo que pasa es que la mayoría de los mecanismos que nosotros les estamos presentando a ustedes son mecanismos muy estudiados. Entonces, se supone que están bastante probados y desde hace mucho tiempo. Pero cuando uno hace el estudio mecanístico, en realidad hace una propuesta. Entonces, comenzaron a estudiar esta reacción los químicos orgánicos y ¿qué evidencias encontraron? Encontraron que independientemente de cuál sea el halógeno y cuál sea su concentración, la velocidad de la reacción no cambia. ¿Eso qué significa? Eso ya lo podemos saber lo que significa. No sé si lo sabemos muy bien, pero ¿se imaginan qué significa que la velocidad sea independiente del halógeno que utilice y de su concentración? De que no participa en la etapa lenta de la reacción. Muy bien. ¿Quién habló? Mateo. Mateo, pero excelente. Recordás cosas de Orgánica 1, ¿viste? Entonces quiere decir que no interviene en el paso limitante de la velocidad, ¿verdad? La reacción, entonces, también vieron que podía ser catalizada tanto por ácidos como por base. Una tercera evidencia, como tienen escrito acá, es que en medio ácido la reacción solamente puede sustituir un halógeno. O sea, de los 3 hidrógenos que ustedes tienen acá, en medio ácido solamente se sustituye uno. En cambio, en medio básico, y si tienen suficiente cantidad de halógeno en exceso, se van a sustituir todos los hidrógenos. O sea que en medio ácido solamente se sustituye uno. Y en medio básico se sustituyen los 3. Entonces voy a tener que plantear una cosa para el medio ácido y otra para el medio básico, ¿verdad? O sea, una cosa, no un mecanismo. Entonces, ¿qué pasa si está catalizada por ácido? Observen. Se planteó, vamos a ver si esto se condice con las evidencias experimentales. Se planteó que la etapa lenta de la reacción es la enolización. Esto condice con el hecho de que sea independiente del halógeno y de la concentración de halógeno, ¿verdad? Entonces, la etapa lenta es aquella en la cual, en primer lugar, se protona el oxígeno carbonílico y se forma el enol. ¿Estamos? El segundo paso, que ya sería el paso rápido, es cuando este doble enlace, que ¿cómo es el doble enlace? Nucleofílico, ataca al bromo polarizando la unión. ¿Se acuerdan que nosotros vimos ya cómo es la polarización del doble enlace, perdón, del enlace bromo-bromo? Entonces, ataca este bromo polarizando la unión y los dos electrones van a formar el ion bromuro. Entonces, se va a formar este intermediario donde la carga positiva está en este carbono, que es el carbono carbonílico, pero acá estos dos electrones libres del oxígeno inmediatamente forman el doble enlace, esto está en equilibrio, son las dos estructuras de resonancia, y tengo nuevamente el compuesto carbonílico protonado, que entonces lo voy a desprotonar y tengo la reacción del compuesto carbonílico sustituido en alfa mediante catálisis ácida.